Monpó es muy difícil encontrar, como diremos, artistas que se le parezcan, artistas que nos puedan... solamente le podemos buscar en contextos casi minimalistas. Es un artista que se encuentra mejor en los modelos internacionales que en nuestro arte. Es un cuento, es una historia que nos está contando en cada uno de los cuadros, reducida a lo más simple, a unos símbolos, a unos signos, pero que es la vida. La vida misma, más la vida del pueblo, la vida del Mediterráneo. Él era de Valencia y está representando siempre el Mediterráneo, colores mediterráneos, luz. Su mundo es el mundo de las pequeñas cosas, aquello como de lo esencial que se hace invisible a los ojos, ¿no? Y que él intenta captar impresiones, notas, pequeños gestos que están salvados por lo que podemos llamar la ascesis del dibujo y del color. Él tenía una historia grande, con cosas simples, y luego a lo largo de su vida fue reduciendo hasta dejar símbolos, letras, pero en realidad es una historia, es un cuento que te está contando. Lo que pasa es que lo reduce a la simpleza, a lo sencillo, a lo exquisito. Monpó es viajero primero. Viaja a París creo que en el año 51, luego viaja a Holanda, luego viene a Madrid, se va a Ibiza, se va a Palma de Mallorca, se va a Alaró, pasa por Mijas, realmente bueno, pasa por Estados Unidos también. Era bastante nuevo el que hubiera un museo de arte contemporáneo que estava empezando. Eren artistes que, a part del seu component personal, innovaven moltíssim, i entonces en aquest sentit la Ribera va tindre la sort i el saber fer d'ajuntar-se de persones d'aquest nivell. Monpó, per exemple, els seus treballs eren i són vanguardistes. Mi padre había estado allí para verlo, porque habían ido unos cuantos amigos valencianos para verlo y cedieron allí las obras. Y mi madre, muy responsable, con sus dos hijos discapacitados, con discapacidad, cuando se dio cuenta que en España no había centros para enseñar a los discapacitados a tener un grado de autonomía una vez que termina su época escolar, que además no había ni siquiera colegios para enseñanza especial. Entonces se planteó la idea de hacer ella una granja escuela. ¿Cómo coincidía en un mismo pueblo del interior de Castellón el que existiera un museo de arte contemporáneo y a la vez una pequeña experiencia terapéutica para combatir la discapacidad? Dijo, este es el pueblo donde yo quiero estar. Sabiendo que Villafamés estaba lejos, pero que había un museo y que era campo, mi madre aquello lo vio ideal porque estaba en medio del campo, tenía una balsa, podía poner huerta alrededor, podía poner animales, podían tener un taller de madera, cultivar. Había un huerto de perales también, siempre tuvo el apoyo del ayuntamiento. Y luego ya compró una casa arriba del pueblo, muy cerca del museo, y otra casita pequeña, entonces parte de los chicos estaban en la casa grande, los mayores, pero luego todas las actividades eran en el Rinconet. Ella sí que se compró una casita pequeñita en la calle El Portalet, y entonces ella ahí por las noches pues ya descansaba y se quedaba allí. Era curioso, ¿no? Dentro del abandono del casco antiguo, que estuviera una persona trabajando en psiquiatría de una manera tan innovadora y en el museo se estuvieran ofreciendo lenguajes artísticos que no tenían nada que ver con lo que se había visto hasta entonces en el pueblo. I en les festes pues, participàvem i que un mantenedor pues, de cuando en cuando, el alcalde, un artista, que sea un artista. Hay anécdotas como que yo fui dama de honor porque a mi madre le parecía que era bueno hacerse notar un poquito más y poner un puntito de fuera, y fui dama de honor en unas fiestas de pueblo que lo pasé mejor que en toda mi vida, claro. Vilafamés era una família en la gent que aplegava, i la gent que venia de Madrid, que amics nostres i artistes, o de Barcelona o d'una altra cosa, també se van comprar casa molts allí perquè encontraren que era una nova vida però acceptada per tots. Era una gran família. Y en Villafamés se daban cuenta lo importante que estaba siendo Villafamés, como pionero en muchísimas cosas. En aquellos tiempos aquello era fantástico, porque era muy innovador.
Entonces todo el mundo quería saber, los que pasaban por ahí se querían quedar y saber un poquito más de cómo funcionaba el museo, cómo funcionaba toda la piedra roja aquella. Pues vamos a ver la piedra. Y es verdad, llegas allí, ves esa piedra que está a punto de caerse y todo era muy enriquecedor. Y la gente muy amable, muy abierta.